olvidado, por favor recuérdenme grabar siempre porque si no, para no tener respaldo de apoyo. Entonces, como les comentaba la clase pasada, vamos a partir de lo más global a lo más particular. Ya les comenté lo que era el Producto Interno Bruto, que es todo lo que se elabora dentro del territorio nacional, dentro de nuestra geografía. Por eso también decía el nombre de Producto Geográfico Bruto. Y está medido en términos de dinero, obviamente, valorizado, y a precio de mercado. Todos los productos, ojo, solamente los productos bienes finales, en este caso. Acá le actualizo los datos de lo que son en los últimos años el comportamiento del Producto Interno Bruto. Como pueden ver, a partir del año tuvimos una muy fuerte caída entre el 2013 y el 2014, y hasta el 2015, recién en el 2016 empezamos a recuperarnos, recién en el 2016 recuperamos los niveles del 2013, en el 2018 crecimos y lamentablemente vamos a crecer también en el 2019, poco, pero se crece, y lamentablemente la estimación para este año de parte del Fondo Monetario Internacional y de parte de lo que es el Banco Central es que vamos a decrecer, o sea, deberíamos producir menos que el año anterior, están hablando de un 4%, 3%, es decir, no va a pasar lo que pasó entre el 2013 y el 2014 por esta pandemia, digamos, agravada por otros factores. Y creo que llegamos hasta ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Eso fue lo último que vimos? Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Vamos a partir entonces, ahora vamos a continuar definiendo este concepto, digamos, relacionado con lo que es del producto, que vamos hasta lo que es el ingreso per cápita, y después vamos a partir con un modelo muy interesante que se llama mercado local. Bueno, cuando estamos hablando de lo que se fabrica dentro del territorio nacional, nos vamos a dar cuenta que en Chile hay una gran variedad de empresas que son extranjeras, y también hay varias empresas chilenas que tienen otras empresas, digamos, son dueñas de otras empresas en el extranjero. Ya tienen el caso, por ejemplo, de Cencosud, que también tiene supermercados en Argentina, Perú, Colombia. Tienen el caso de, no sé, de otra retail como Falabella, por ejemplo. Carosi también tiene empresa y tenía planta en Perú y en Colombia, tengo entendido. Cervecerías Chile también, supongo que en algún momento tuvo planta en Croacia, no sé si todavía lo mantiene. Y por tanto, hay muchas empresas chilenas que están fuera de Chile, están en el extranjero, y también, como les decía, hay empresas extranjeras que están en nuestro país. Entonces la pregunta es la siguiente. Si queremos contabilizar una producción que sea de los nacionales, de los chilenos, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer con las utilidades de estas empresas? Sobre todo considerando que parte de esas utilidades vuelven a Chile. ¿Deberíamos considerarla como parte de nuestro producto nacional? No. Bueno, la respuesta al contrario es sí. Porque si bien es cierto, por ejemplo, si tú tienes una empresa chilena y te instalas en Brasil, la producción obviamente geográfica es en Brasil. Pero si tu parte de los beneficios, las utilidades que tú tienes, la traes de vuelta a nuestro país, significa que están ingresando dólares de nacionales que tienen empresas en otros países. Por tanto, se genera un ingreso de divisas, y ese ingreso de divisas se suma a lo que sería nuestra producción nacional, no nuestra producción geográfica o interna, sino que nuestra producción general. Por tanto, eso se va sumando. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría la diferencia entre geográfico Nacional. con ingreso bruto nacional, ya. Claro. Pero así como se suman los ingresos que provienen de empresas o de nacionales que están en el extranjero, también, por ejemplo, que podríamos considerar, la verdad que no se hace porque el ingreso no siempre es tan formal, pero hay trabajadores chilenos que están trabajando en otras empresas en el extranjero y que parte de esos ingresos lo mandan de vuelta a su familia, y eso también se debería sumar, ¿ya? Bueno, así como hay chilenos en el extranjero, también existen extranjeros en Chile, y por tanto vamos a tener que hay empresas de otros países también instaladas en nuestro país. Y por tanto, si bien su producción de estas empresas extranjeras en Chile está contabilizada dentro de nuestro Producto Interno Bruto,
las utilidades, si ellas las mandan de vuelta a sus países de origen, implicarían una salida de divisa. ¿Ya? Por tanto, esa salida de divisa se tiene que restar. De esta forma, entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a tomar todo lo que es el Producto Interno Bruto, le voy a sumar las divisas que ingresan de parte de eh, empresas nacionales que están en el extranjero y que envían de vuelta a Chile, le voy a restar todo lo que impliquen salida de utilidades o otros ingresos de empresas extranjeras o extranjeros de Chile hacia sus países de origen, y eso nos va a generar lo que se conoce como los ingresos netos del resto del mundo. Esta diferencia entre los que vamos a recibir de parte de nacionales que están en el extranjero, menos el ingreso de los extranjeros en Chile que envían fuera del territorio nacional, se llama ingresos netos del resto del mundo. ¿Ya? Como podrán suponer, esta resta entre lo que estamos recibiendo de parte de chilenos desde el extranjero y lo que se está restando del ingreso de los extranjeros que envían a sus países de origen, puede tener varios resultados. Por ejemplo, podrían ser iguales si es que los montos fueran similares, lo cual teóricamente es bastante posible, pero en la práctica es bastante complejo, digamos. Por tanto, lo más probable es que uno de los montos sea mayor. Si recibimos más ingresos de parte de los chilenos que están fuera, el resultado entonces de este ingreso neto de todo el mundo va a ser positivo. Si por el contrario, los extranjeros que están en Chile envían más ingresos a sus países de origen, este ingreso neto va a ser negativo. ¿Ya? Pudiendo entonces este ingreso neto de todo el mundo tomar cualquiera de esos tres resultados posibles. Ahora, esta diferencia es relevante cuando yo quiero hacer la diferencia entre lo que se produce en Chile como Producto Interno Bruto, Producto Geográfico Bruto a precio mercado, con lo que vamos a denominar ahora Producto Nacional Bruto a precio mercado. Entonces, el Producto Nacional Bruto, en términos de definición, en términos de concepto, es el producto que es realizado usando factores productivos que pertenecen a nacionales, independientemente si estos se elaboran en nuestro país, que sería la gran mayoría, o se elaboran en otros países. Y por tanto, a modo de fórmula, lo que uno hace es tomar la producción interna o producto geográfico y le sumo el resultado de los ingresos netos de todo el mundo. Ahora, ojo, esa suma podría ser cero, podría ser positiva o podría ser negativa. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Sí, Bien, profesor. gracias. Yo les pido que me contesten porque es complicado hacer estas clases remotas donde yo hablo y no veo a nadie. Entonces, por eso de repente no sé si se fueron a tomarse un café o se les apagó la conexión o estoy hablando solo. Digamos. Sí, muchas gracias por responder. Bien, después vamos a tener otro tipo de producto que es un producto nacional neto, ¿ya? Siempre medido a precio mercado. ¿Por qué motivo? Supongan ustedes que en nuestro país, en términos de producto nacional, se producen una gran cantidad de bienes. Yo lo voy a simplificar diciendo que tenemos fabricados bienes de consumo y también bienes de capital como maquinaria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, supongan ustedes que en el año se fabrican 100 máquinas nuevas, ¿ya? Para pasar de un periodo a otro. Esas 100 máquinas nuevas se suman completamente a lo que es el Producto Interno Bruto o también se suman a lo que es el Producto Nacional Bruto. Pero puede ocurrir lo siguiente. Yo para poder fabricar tengo que utilizar maquinaria que viene del año anterior. Supongan ustedes que el año anterior tenemos 1000 máquinas en total. ¿Ya? Por tanto, cuando yo parto este año, parto con esas 1000 máquinas, pero de esas 1000 máquinas, algunas se van a quedar obsoletas, algunas se van a quemar, otras se van a incendiar, otras le va a faltar un repuesto, se van a echar a perder y por tanto va a haber un porcentaje de esa maquinaria que ya no va a poder ser usada porque se destruye o queda obsoleta, queda inutilizada. Entonces, supongan ustedes que de ese total de 1000 máquinas que tengo inicialmente, hay 80 que se echan a perder. Si el país no hubiera producido ninguna máquina en el año, significaría que para el próximo año partiríamos con 920 unidades solamente, porque se echaron a perder o se rompieron 80 máquinas. Pero durante el año, yo les mencionaba como ejemplo que fabricábamos 100 máquinas nuevas.
Entonces voy a tener que, esas 100 máquinas nuevas, voy a tener que tomar 80 y enviarla a reponer el stock perdido. Ese concepto de reponer un stock perdido en economía recibe el nombre de depreciación. ¿Ya? Esa es la depreciación. ¿Ya? Y por tanto, si yo quiero saber cuánto es la producción nueva que hay, yo tengo que dejar de lado lo que es la depreciación, es decir, aquel monto de producto elaborado que se destina solamente a reponer un capital perdido del año anterior. Entonces, dentro de lo que es la producción, si yo quiero saber cuánto sumó, en realidad sumamos 20 máquinas adicionales. Aunque elaboramos 80 dentro de nuestro Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto, en términos netos, la verdad es que el total de máquinas no aumentó en 100, aumentó en 20. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. ¿Entiende? Ahora, ojo, Sí, sí, sí. ojo. Podría ocurrir que yo esté de nuevo fabricando 100 máquinas y tengo una adición positiva. Fueron 20 máquinas que yo puedo sumar. Pero podría haber ocurrido lo siguiente, podría ser que en el año se echaron a perder 100. Por tanto, las 100 que yo fabrico las destino directo a depreciación. Y por tanto sumo cero como maquinaria a lo que era el inventario de máquinas que tenía inicialmente. Por tanto, partí con 1000 y terminé con 1000 porque las 100 perdidas se fueron reemplazadas por la producción total. O podría ser peor todavía. Podría ser que yo parto con 1000, se echan a perder 150 máquinas, yo fabriqué 100 y por tanto quedo con una merma de 50. Por tanto, para el próximo año, en vez de partir con 1000, parto con 950 nomás, porque como se echaron a perder 150, las 100 que yo fabriqué este año no alcanzaron para cubrirlas todas y tengo un resultado negativo. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto es el Producto Nacional, pero neto, es decir, sacándole o restándole lo que es la depreciación, es decir, aquella parte de la producción que se destina a reponer un capital perdido, tendríamos que hacer el siguiente cálculo. Vamos a tomar el Producto Nacional neto a precio de mercado, claro, pero vamos a tomar el Producto Nacional Bruto a precio de mercado y le restamos lo que es la depreciación. Y al restar la depreciación, entonces, lo que me queda va a ser lo que se denomina un Producto Nacional neto. ¿Por qué? Porque es la diferencia que efectivamente podría, entre comillas, adicionarse. Una adición, ojo, que podría ser positiva, cero, o podría ser negativa. Entonces, de esta forma, fíjense que partiendo de lo que se fabrica dentro del país, ya empezamos a ir despejando algunas componentes de la producción y vamos teniendo una producción a lo mejor un poquito más precisa respecto de cómo ha ido variando lo que se está elaborando. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Ya. Vamos entonces ahora a lo que se llama el ingreso nacional. ¿Ya? El ingreso, recuerden que, no sé si lo mencioné, pero ingreso lo vamos a escribir con la letra Y mayúscula. Este ingreso nacional, obviamente, corresponde al ingreso que reciben los nacionales, ¿ya? Pero que también corresponde o es equivalente a lo que se denominaría un Producto Nacional neto, pero a costos factores. Lo que yo había mencionado recién, teníamos un Producto Interno bruto, un Producto Geográfico bruto, un Producto Nacional bruto, un Producto Nacional neto. Pero todos estos productos son todos a precios de mercado. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, lo siguiente. El IVA está a un 19%, ¿cierto? Asumamos, digamos, para simplificar el cálculo, que está en un 20%. Si yo voy a comprar un kilo de pan y me cobran 1.200 pesos, en ese precio de 1.200, que sería parte del producto geográfico, el producto nacional, en términos de precio mercado, la verdad es que yo pagué un impuesto entre medio, que fue el IVA, en este caso vamos a asumir que son 200 pesos. Pero los impuestos agregan valor, generan valor a lo que es la producción o solamente hacen subir el precio para que el Estado pueda tener más recaudación. O sea, sube el valor del bien, po. Claro, pero en términos de un aporte, de que el bien tenga un valor Aporta al mayor, Estado. no. Sí. ¿No? Entonces, ¿ah? ¿No es así? No, pues no, o sea, sí, tiene razón. El impuesto sube el precio, pero no Sí. agrega valor. No agrega valor, pero sube el precio. Pero sube el precio, efectivamente.
¿ya? Por Claro. tanto, si yo quiero saber cuánto fue efectivamente lo que es el producto en términos de valor real, son 1.000 pesos no, que es el kilo de pan. El kilo de pan son 1.000, con el impuesto llegó a 1.200, yo pagué 1.200, pero si dejo fuera de 200, esos 200 pesos me queda lo que efectivamente es el valor de este producto, que son equivalentes a 1.000 pesos. Ahora, ¿qué cosas están consideradas en todos esos 1.000 pesos del valor del pan? Está considerado todo lo que son insumos, está considerado todo lo que es pago de mano de obra, está considerado todo lo que tiene que ver con la renta, el pago al capital, e incluso están las utilidades también, que es el pago al factor capacidad empresarial. Por tanto, si yo empiezo a desglosar qué son estos 1.000 pesos, que es como el valor real, tengo el pago al factor llamado capacidad empresarial, que es la utilidad. Tengo el pago al aporte que hacen los trabajadores, que es mano de obra, que se llama salario. Tengo el pago a lo que son los factores productivos naturales, que se llama renta. Y tengo el pago a lo que es el capital en la infraestructura, que se llama interés, o también se podría llamar ¿cómo se llama? Arriendo. ¿Ya? Por tanto, al quitarle este IVA, ese valor de 1.000, él corresponde a la suma de todos los pagos que reciben los factores productivos. Y habíamos mencionado en la clase pasada de que la suma de estos pagos se llama ingreso. Ahora, ¿qué otros impuestos indirectos hay? Todos los impuestos que afectan al consumo. Por ejemplo, nosotros pagamos impuestos a la carne, pagamos impuestos al lujo, pagamos impuestos a las bebidas alcohólicas, pagamos impuestos a las bebidas analcohólicas, pagamos el impuesto a la carne, pagamos el impuesto a la harina. Es decir, pagamos el impuesto a la encina, pagamos una gran variedad de impuestos, pero todos esos son impuestos de tipo indirecto porque no graban, no cargan mi patrimonio como tal, pero sí cargan mi consumo. ¿Ya? Luego, si yo puedo restarle estos impuestos indirectos, ¿ya? A lo que es la valorización del Producto Nacional Neto, entonces me quedaría un Producto Nacional Neto que no está a precio de mercado, sino que va a estar a el costo de los factores productivos. Y eso es equivalente a lo que se denomina el ingreso nacional. Entonces, el ingreso nacional va a ser la suma de todos los pagos que las empresas realizan a las familias por usar sus recursos productivos, es decir, como le decía, sueldos para los trabajadores o salarios, los arriendos de intereses para el factor llamado capital, la renta para lo que es los recursos naturales y la utilidad, que es el pago que reciben por la capacidad empresarial, que son los 4 factores productivos. Si lo llevo entonces, este Producto Nacional Neto, costo factores o ingreso nacional, a una fórmula, tendríamos que tomar este Producto Nacional Neto a precio de mercado que va anteriormente y restarle todos estos impuestos indirectos. Al hacer esa resta, entonces, nos queda el ingreso nacional. ¿Sí? ¿Me siguen todavía? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, este ingreso nacional corresponde a la suma de todos los ingresos que están recibiendo las familias en el país, digamos. Entonces, pregunta, ¿el ingreso nacional me queda entonces a nosotros como familia para disponer, para hacer lo que queramos con él? ¿O todavía no? ¿Cómo así, profe? No lo entendí la pregunta. ¿Ustedes podrán disponer de todo el ingreso nacional para consumirlo, para ahorrarlo, para gastarlo en lo que quieran? No, todavía No, no. Faltan Todavía, los impuestos directos. todavía faltan no, porque impuestos. efectivamente, así como hay impuestos indirectos, también tengo que pagar impuestos que son directos. Entonces, aparece Directo. acá otro concepto que se llama el ingreso personal, que es el ingreso que sí efectivamente reciben las familias, y es lo que me queda a mí después de pagar los otros impuestos directos. Los impuestos directos, por ejemplo, que tienen que ver con cargar el patrimonio, las contribuciones, el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades, ¿ya? Son impuestos que tienen, el impuesto a la herencia, por ejemplo, son impuestos que cargan mi patrimonio y por tanto también tengo que restarlo. Pero si ustedes recuerdan, una de las cosas que hacía el Estado con los ingresos que le estábamos pagando a él es devolver una parte en forma de transferencia. Por ejemplo, se ha hablado harto de la entrega del bono COVID, del el bono marzo y otro tipo de beneficios que entrega el Estado, que son transferencias a la familia,
y que por tanto también eso que el Estado devuelve en forma de transferencia se debería sumar al ingreso de la familia. Entonces, el ingreso... Al ¿Ah? ingreso, sí. ¿Sí? ¿Perdón? Al ingreso de la familia. Correcto. Entonces, el ingreso personal va a ser aquel Sí, eso ingreso se que... suma a los ingresos de la familia. Sí, las transferencias sí. Entonces, el ingreso Ya. personal es el que efectivamente recibe la familia y se obtiene entonces ¿Soy? de... Profesor, por o sea, no sé, si la familia generalmente las que están recibiendo esa transferencia del Estado son personas que no pagan impuestos, la mayoría. Entonces, ¿qué? O sea, no es beneficio para el Estado dar transferencia, No, porque las porque no, transferencias son parte de los egresos del Estado. Las transferencias sí, son... vos le digo, no es beneficio al Estado de que dé transferencia a las personas más vulnerables porque ellos no están afectos a ningún tipo de impuesto, salvo el impuesto directo que el IVA que se paga por el consumo. o sea, la verdad es que independientemente del nivel de renta de la familia, todos pagamos diferentes impuestos. Lo que pasa es que, claro, una familia de muy bajo ingreso no paga o pagará muy poco, si es que a lo mejor no paga ningún impuesto directo, pero sí va a pagar impuestos al Claro, consumo porque ellos también compran, digamos. por consumo, por eso le digo, sí, por consumo. Sí, esos son impuestos indirectos. Indirecto, ¿Profesor? sí. ¿Sí? ¿Profesor? ¿Sí? Dime. ¿Me permite una elucubración? Sí, por favor. Lo que pasa es que el tema del impuesto regresivo que todo el mundo habla, es súper complejo manejarlo con una política diferenciada, o sea, quiénes pagan IVA, quiénes no pagan IVA, eso es complejo. Haciendo una ecuación, resulta que 4,2 millones trabajadores que ganan 400.000 pesos líquidos, trabajan 2 meses por el IVA. Entonces hay una propuesta que se está dando vuelta, que es que el empleador le pague el bruto directo al trabajador. O sea, estamos hablando de 400 sube 500, y que el Ujú. Estado, en vez de hacer transferencias tipo bono, pague las cotizaciones del trabajador. ¿Ya? Es una transferencia directa, gana el trabajador, el empleador sigue teniendo el mismo costo porque tiene que pagar el bruto. Es una locuración. Sí, en términos de monto posiblemente sea lo mismo. Lo que pasa es que recuerden que yo les mencionaba que nosotros estamos analizando modelos, no la realidad como tal. En la realidad como tal, la realidad es bastante más compleja porque ahí pasan cosas que no deberían pasar. Por ejemplo, que hay muchas empresas que te pagan el sueldo líquido y te hacen el descuento de lo que son tus imposiciones, pero no las pagan inmediatamente, sino que las van pagando en forma diferenciada. Sí, es cierto, o sea, la realidad siempre Claro, supera a la entonces, teoría. en la teoría es bastante interesante lo que se plantea, pero ojo, ahí habría que ver, digamos, cuánto es esta diferencia, digamos, que se genera por el no pago que hacen algunas empresas, lo que son las cotizaciones, o sea, las de cuenta, pero no las pagan, ¿no? Lo que Pero, pasa sí, perdón, lo que pasa es que siempre se manifiesta que el IVA es regresivo y que lo pagamos todo, pero si usted saca las rentas de 4.200.000, insisto que eso es lo que dice la última encuesta que hacen, que ganan menos de 400.000 pesos, eso representa en IVA el 1,7 de los ingresos del IVA. O sea, es totalmente marginal. El Estado sí. sería mucho más eficiente pagando cotizaciones previsionales que haciendo bonos que requieren una administración distinta, mucho más compleja. Sí, lo que pasa es que también parte importante de los bonos que se entregan son a las familias que no tienen un sueldo como tal, digamos. No tienen un sueldo estable, no tienen un trabajo formal, por tanto, claro, tú dices, yo pago las cotizaciones, pero estamos hablando ahí de las personas que efectivamente están trabajando. Y va a tener un grupo importante de trabajadores que no están trabajando o tienen un trabajo informal. Por tanto, igual va a tener que seguir pagando algún tipo de subsidio o de, de transferencia a ellos. Bueno, pero volviendo acá a los que son los contenidos, bien interesante lo que planteas tú, pero viendo acá el contenido, tenemos que el ingreso personal, que sería que el ingreso que efectivamente las personas reciben, es
el que obtienen del ingreso nacional, pero le tienen que descontar lo que son los impuestos directos que hay que pagar y yo tengo que sumar lo que son las transferencias. Bien, tenemos acá nuestro ingreso personal. Entonces la pregunta es ahora, ya, este ingreso personal, ¿las familias podrán destinarlo a lo que ellas desean, como por ejemplo a consumir y ahorrar? ¿No? Ya que pagué todos los impuestos, recibí la transferencia, entonces ahora es lo que me queda en el bolsillo para que yo pueda hacer uso de él en consumo y ahorro, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? En teoría sí. En teoría sí. Pero la verdad es que todavía no. Todavía no llegamos, ese ingreso que yo puedo hacer uso de él en lo que yo esté conveniente se llama ingreso personal y disponible. ¿Ya? ¿Qué pasa acá con esto? ¿Por qué no el ingreso personal disponible no es igual al ingreso personal? Por lo siguiente. Yo les mencionaba que tengo 4 factores productivos. A los trabajadores se les paga un sueldo, un salario. A lo que son los recursos naturales le estamos pagando lo que es la renta. A lo que es la maquinaria, infraestructura llamado capital, se le paga o el arriendo o el interés. Pero el otro factor productivo se llama capacidad empresarial que recibe la utilidad. ¿Ya? Entonces, son ustedes que tienen un emprendimiento, tienen una empresa y les va bien en su empresa y ustedes tienen utilidades. ¿Ya? ¿Esa utilidad es parte del ingreso? Sí, es parte del ingreso nacional. ¿Es parte del ingreso personal? Sí, es parte del ingreso personal. ¿Es parte del ingreso personal disponible? Y la respuesta, no necesariamente. ¿Por qué motivo? Porque es bastante común que las empresas decidan que parte de las utilidades que tienen, una fracción de ella, un 10, un 30, o depende, digamos, de lo que acuerden los socios, queda dentro de la empresa. Por tanto, si bien es parte de la utilidad que yo gano como dueño de la empresa, nunca me llega al bolsillo. Entonces, para poder diferenciar o saber efectivamente cuánto es lo que yo dispongo para consumir o ahorrar, trabajo con lo que se llama el ingreso personal y disponible. Entonces, vamos a verlo acá de 2 puntos de vista, de cómo lo obtengo este ingreso personal disponible y en qué lo uso, ¿ya? Según uso y fuente para los que han visto contabilidad. ¿Ya? Entonces, la forma que yo obtengo este ingreso personal y disponible es del ingreso personal, le tengo que restar aquellas utilidades que no recibí, porque el total de utilidades, por ejemplo, del 100% de utilidades que yo podría tener como pago por mi capacidad empresarial, si yo decido dejar un 30% dentro de la empresa y repartir solamente el 70%, eso se llama dividendo entre paréntesis, yo el dividendo que recibo es el 70%, el otro 30% queda dentro de la empresa y yo no lo recibo. Por lo tanto, este ingreso personal disponible va a ser igual al ingreso personal menos aquellas utilidades que siempre quedaron en la empresa y por tanto yo no pude recibirla. Esa es la forma como se calcula el ingreso personal. Ahora, ¿en qué uso este ingreso personal? Bueno, desde el punto de vista de lo que son el uso, vamos a tener que el ingreso personal, la familia lo usa en consumir y en ahorrar. Esa es la estructura, digamos, de en qué se gasta el ingreso personal disponible. ¿Se entendió la diferencia entre ingreso personal e ingreso personal disponible? Sí, profesor. Bien. Entonces, uno es el ingreso que pertenece a las personas y otro es el ingreso que pertenece a las personas, pero además pueden disponer de él. ¿Ya? Bien. Y la última definición que quiero ver acá en Contabilidad Nacional, que tengo la impresión que no vamos a alcanzar a verla, así que la voy a dejar acá porque según lo que me indica acá, me queda menos de un minuto. Así que nos vamos a desconectar y nos conectamos en la otra sesión. Yo me voy a demorar unos minutos porque tengo que cambiarme en mi casa, estoy en el segundo piso, tengo que pasar al primer piso, ya por un problema de que tengo mejor conectividad abajo en el primer piso que en el piso de arriba. Así que nos vemos en unos minutos.